mi familia y yo no hemos venido a robarle al Perú un centavo. En los siguientes minutos, videos exclusivos del sobrinísimo Fray Vázquez Castillo desde la clandestinidad. Esta noche en Contracorriente, detalles de los días en que Fray Vázquez permanecía escondido de la justicia en una casa, ayudado por su incondicional amigo Jorge Hernández, alias El Español, y los rostros de quienes ayudaron a ocultarlo. Esta es la casa donde Fray Vázquez permanecía en la clandestinidad hasta hace tan solo unos meses. Incluso en esta casa, según narró El Español, llegaban altos mandos de la policía que al parecer nunca se percataron que al interior estaba el sobrino más buscado del país, Fray Vázquez. Son las primeras imágenes registradas en video de uno de los hombres claves en la red de corrupción que se instaló en Palacio de Gobierno en cuanto Pedro Castillo asumió la presidencia. Estos son videos registrados en la cocina de la casa que alquilaba Jorge Hernández, alias El Español, una casa que fue hasta hace poco el escondite de Fray Vázquez. Aquí realizaba sus reuniones en fechas en que la policía lo buscaba intensamente. 382 días en la clandestinidad, llevando una vida de rico en un país que su tío, el presidente, decía cambiaría. Esta es la urbanización El Sol de la Molina, una de las zonas más exclusivas del país. En esta urbanización, alias El Español alquiló una casa, nadie sabe cómo, y la convirtió en su búnker. Búnker que procuró tenga un sistema integrado de videovigilancia. Sistema que le permitió grabar todo, y a todos los que llegaban a esa lujosa casa. Una casa donde el inquilino principal era el sobrinísimo del presidente, el prófugo Fray Vázquez, y a quien grabó todos los días que permaneció escondido. Grabó cada detalle y cada persona que llegaba a reunirse con él. Esta no solamente era una casa que albergó a un prófugo de la justicia. Aquí llegaban personas y todas aquellas que lo hacían era con conocimiento que en su interior estaba Fray Vázquez, el sobrino de Pedro Castillo. Aquí se reunían y compartían. Es entonces que en estos videos de octubre del año pasado, cuando aún Pedro Castillo era el presidente de la República, empiezan a aparecer los cómplices de Fray Vázquez, quien para entonces tenía una orden de captura e incluso se ofrecía una recompensa por información de su paradero. Como era de esperar, uno de los primeros en ser grabados fue el anfitrión de esa casa, Jorge Hernández. Se le ve en shorts sin polo y con una casaca encima. Son las 11 de la mañana del sábado 1 de octubre del 2022. Ese día, en tanto Lima y el país se preparaban para las elecciones municipales y regionales que ocurrirían al día siguiente, en esa casa se desarrollaba una importante reunión. El segundo en aparecer en imágenes es Sergio Castellanos. Sergio Castellanos no es más que el socio de Jorge Hernández, alias El Español, el mismo que pagaba mes a mes el arrendamiento de esa lujosa casa. El mismo que está vinculado al tráfico de terrenos y que aparece en fotos junto a altos mandos de la policía. Sergio Castellanos dijo que desconocía que Fray Vázquez era ocultado en la casa que él pagaba y que habitaba Jorge Hernández, alias El Español. Yo no sabía realmente que hizo eso. Yo realmente me encaré con Jorge y le dije, oye, ¿cómo es posible que esto lo hicieras y esto lo hicieras un poco a mis espaldas? Una mentira que tendrá que explicar a las autoridades de nuestro país. Un ciudadano extranjero cómplice de un prófugo de la justicia. Incluso
Incluso es el mismo que aparece en la foto tomada el día que Jorge Hernández celebraba su cumpleaños, reunión en la que participó el recientemente destituido del cargo de comandante general de la policía, general Raúl Alfaro. Para esa fecha, el español tenía el encargo de formar un sistema de contrainteligencia. Incluso, tan solo 2 semanas antes de esta reunión en su casa, el 13 de septiembre, él había sostenido conversaciones con Henry Chimabukuro, entonces asesor en las sombras de Pedro Castillo. Por esas fechas, alias el español y Sergio Castellanos tenían llegada a la más alta esfera del poder. Ese 1 de octubre en esta casa de La Molina, Sergio Castellanos junto al español y a Fray Vázquez conversarían sobre los planes que Pedro Castillo tenía para que nunca nada lo vincule con actos de corrupción. Es decir, que quien aparece en estas imágenes es un hombre cercano a los que eran altos mandos de la institución policial y amigo íntimo de quien para la fiscalía era el encargado de montar un sistema de contrainteligencia, y amigo además de un hombre que por esos días se reunía con la cúpula del poder de Pedro Castillo. Sin embargo, al parecer nadie sabía que en su casa se escondía uno de los más buscados del país. Ellos sabían que ahí estaban seguros, que podían reunirse y que nadie los buscaría. Era la casa del hombre de inteligencia de Pedro Castillo. Ese día y luego de su reunión, alistaron incluso hasta ingredientes para preparar el almuerzo. Esta semana también había ocurrido algo importante. El Poder Judicial tenía programada la audiencia de impedimento de salida del país de la tía de Fray Vázquez, la entonces primera dama Lilia Paredes. Lo que queda claro en este video es que Sergio Castellanos tiene mucho por aclarar. Él sabía que en esa casa estaba un prófugo de la justicia y nunca dijo nada. Pero no es el único que llegaba a esa casa a entrevistarse con Fray, el sobrino del presidente. Esta mujer de cabello largo y que aparenta tener confianza con los ocupantes de esta casa, según fuentes consultadas, se trataría de Sheila Fernández Paucar, de apenas 18 años de edad, natural de Huánuco. Una mujer que ya en el pasado había sido vinculada a Gianmarco Castillo Gómez, el otro sobrino de Pedro Castillo. Sheila Fernández Paucar es una afortunada joven que a las pocas semanas de cumplir 18 años fue contratada por el monto de 10.000 soles en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ella debía realizar labores administrativas. Dicho contrato ocurrió hace exactamente 7 meses, en agosto del 2022, cuando Pedro Castillo y sus sobrinos controlaban el aparato público y en fechas en que esta señorita visitaba la casa de El Español. Ese día esta mujer estuvo junto a Sergio Castellanos y también a Jorge Hernández. Aquel día se dieron el tiempo de preparar incluso comida española. Sergio Castellanos fue el encargado de preparar una paella, un plato típico español, tal vez porque se sentían en casa y seguros que nadie llegaría a molestarlos. Esta señorita deberá explicar también a las autoridades por qué nunca informó que conocía el paradero de Fray Vázquez, un prófugo de la justicia investigado por integrar una organización criminal. Pero atentos al otro visitante de esta casa ubicada en Lima. La persona que aparece en imágenes se trataría de Gianmarco Castillo Gómez, el otro sobrino de Pedro Castillo, involucrado también en esta red de corrupción que habría liderado su tío. Él deberá también explicar por qué nunca informó que sabía del paradero de su primo, un prófugo de la justicia. Es decir, que Fray Vázquez pasaba sus días en la clandestinidad, como cualquier otra persona, dejando de lado las peligrosas calles de Oquendo en el Callao, donde vivió hasta antes que su tío sea presidente, y dejando también el búnker de Surco que alquiló su aliado criminal Samir Villaverde, para mudarse y pasar sus días en el sol de La Molina. Desde luego que Fray Vázquez dejó de ser pobre en un país rico, aunque las fuentes señalan que por estos días su destino es Venezuela, junto a otro integrante de la red criminal. Aquí hay algo muy importante que resaltar.